Seguimos acompañándote en esta tarde. Tengo el teléfono incendiado, obviamente, porque siempre cuando hablamos de temas económicos se genera muchísima polémica. Así que, bueno, les agradecemos que nos hayan mandado los mensajes. No estamos poniendo nuestro número en pantalla porque muchas veces no disponemos del tiempo para poder leerlos al aire, pero les hacemos llegar a nuestros columnistas o invitados cada cosa que ustedes nos dicen, nos expresan, ¿no? Está ya la doctora Liliana Musa con nosotros. Vamos a estar hablando de la nueva movilidad jubilatoria, qué está pasando con esto y obviamente también para que ustedes del otro lado tengan una explicación más gráfica, ¿no?, de lo que está ocurriendo con nuestros jubilados y jubiladas. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Bienvenida. Ay, gracias, Mabel. Sí, con mucha nostalgia. Hoy es el último programa que hacemos a la tarde, pero bueno, ¿es verdad? Me voy, nos vamos claro. Los viernes a las 21. Política en Debate. Ajá, claro que sí, a partir de ya del mes de abril. Lili se suma a nuestros columnistas en la Política en Debate para analizar nuestra realidad, para quizás ver algunos datos muy complejos, ¿no?, que van a estar aconteciendo, pero bueno, siempre con buena energía para que también nuestros televidentes de la noche tengan esta información y la puedan usar a su favor sobre todo, ¿no? Sí, bueno, y hoy con un tema muy actual, el tema de la movilidad jubilatoria, porque sale un decreto en el cual dispone un cambio de fórmula. Sí. Es decir, cómo era o cómo es hasta junio. La movilidad, es decir, el aumento que tienen los jubilados, es por ley y se da conforme lo que sería la variación de salarios y la variación de recaudación. Se da una vez cada mes, digamos, por ejemplo, en diciembre, en junio, en septiembre, nuevamente en diciembre y así. O sea, 4 veces al año se estaba aplicando. Exactamente. Ajá. Entonces había que esperar estos 4 meses hasta que, bueno, surja esta movilidad. Por ejemplo, si nos dieron en mayo, había que esperar en junio. Si le daban en junio, había que esperar en septiembre, el nuevo aumento. Y si le daban en septiembre, había que esperar hasta diciembre. Entonces, ¿ahora qué pasa? Como hay una inflación galopante y esta actual fórmula que está vigente no cubre inflación, el gobierno, para paliar, tanto el gobierno anterior como el actual, para paliar este déficit inflacionario de la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, que estaba dando bonos. Sí. ¿Cuál era el problema con los bonos? Es que era para un sector y a la vez era discrecional, entonces uno no sabía con cuánta plata podía contar. Y al final el bono, que al principio eran 5.000 pesos, o el último es 70.000. Entonces, frente a un haber, digamos, de 134, ya representaba un porcentaje bastante considerable de lo que era efectivamente el haber. Y eso se aplicaba a un sector, que eran 5 millones de jubilados, y dejando de lado a 2 millones que habían aportado durante 30 años, donde no recibían el mismo aumento. Frente a eso dijeron, bueno, vamos a sacar una ley, en el Congreso no se pusieron de acuerdo, y conclusión, sale el decreto. Un decreto que deja muchas incógnitas, ¿no? Pero lo que sí queda, digamos, como que claro, es que a partir de julio se van a actualizar las jubilaciones y pensiones con el índice que se llama IPC, Índices Precios Consumidores. Es decir, se va a actualizar las jubilaciones mensualmente, ya no tenemos que esperar cada tanto, sino todos los meses conforme el índice inflacionario. ¿Qué porcentaje de inflación se va a trasladar de un mes a otro? Es ese mes menos 2. Entonces, por ejemplo, estamos en el mes de julio, el mes julio es el mes 7. Sí. Al mes 7 le descontamos 2. 7 menos 2 es 5. Entonces, vamos a tomar la inflación del mes 5. El IPC del mes 5 se va a aplicar en julio. Pongámosle en agosto, como va a ser mensual, va a regir a partir de julio todos los meses. Entonces, en agosto es 8. 8 menos 2, ¿cuánto sería más de 8? 6. Entonces tomamos la de junio. Esa inflación de junio se va a aplicar en agosto. Para que el jubilado entienda, siempre es el mes numeral que toca menos 2. Le restamos 2. Y de ahí nos da un número. Ese es el número de la inflación que se va a tomar y se va a aplicar. O sea, el rezago, el retraso va a ser menor porque es la inflación, digamos, de la última que tengamos conocimiento, que es la de los 2 meses anteriores. Así que eso a partir de julio, no queda la menor duda, están más o menos todos conformes. ¿Cuál es el problema en este sentido?
El problema es que puede ser que la inflación baje a partir de julio, ¿no es cierto? Entonces, como ya no tomamos variable de recaudación y salario, y si aumenta la recaudación y aumenta el salario y baja la inflación, nuevamente vamos a tener el mismo problema, que los jubilados van a perder poder adquisitivo. Entonces, es como que quedamos siempre en la misma de que los jubilados terminan siendo una variable de ajuste de todos los gobiernos históricamente, desde la norma Plath, sí, qué tristísimo, ¿no? Cada vez que la época de la Menem recordamos hasta a ella. 2024 que estamos hoy en día, y nuevamente un sector que nuevamente, digamos, termina siendo esa variable, ¿no? Bueno, la verdad que los jubilados la están pasando muy, muy mal. Hay que decirlo, porque realmente hay gente que no está cubriendo ni siquiera los gastos mínimos, ¿no? Que tienen, no sé, servicios, por ejemplo, aquel que tiene la dicha hoy en día de contar con su casa y no necesita alquilar, cubrir los alimentos. Hay gente que me contó que pagó las cuentas, ¿no? Que pagó simplemente los servicios del mes y se había quedado de esa jubilación mínima con solo 7.000 pesos para poder vivir y transitar el resto del mes hasta que le toque de nuevo cobrar, ¿no? O sea que la están pasando, es muy complejo, y me parece que es gente que además no está consumiendo medicamentos, por lo cual hay un reconocimiento de PAMI de una cierta cantidad de medicamentos, pero hay otros que tenés que poner, aunque sea un poquitito de dinero, para poder cubrirlos. Así que bueno, esa es la realidad de muchísimos de nuestros jubilados hoy en día. ¿Cuáles son estas incógnitas que vos decís, Lili, que deja el decreto? Porque nosotros siempre nos apoyamos en la necesidad de una ley, porque la ley le da un marco regulatorio mucho más complejo al momento de querer tocarla o de querer de alguna manera quitar algún tipo de derecho, ¿no? Entonces siempre como que en una ley uno se siente más amparado cuando te beneficia, evidentemente. ¿Dónde vos encontrás estos puntos, quizás estos vacíos que pueden hacer tener un poquito de resquemor en cuanto al decreto? O sea, es una realidad que ahora hay un pico, ¿no es cierto?, inflacionario, y a partir de julio va a bajar. Sí. Por eso ahora la gente no tiene tanto poder de consumo, Sí. porque obviamente que es un periodo de crisis económica en donde no se está comprando lo mismo que se compraba el año pasado. Ejemplo, uno va al Corralón, antes estaba lleno de gente, hoy Sí. no hay nadie. Y eso que están liquidando todo, ¿no? Claro, Están poniendo en todos todas lados las como ofertas. que hay faltante de efectivo circulante. Entonces, ¿qué pasa? Necesariamente es la ley de la oferta y la demanda, digamos. A la gente, al comprar menos, los precios van a tender a bajar y el dólar va a bajar. Entonces, sabiendo de que va a haber menos inflación en el segundo semestre de este año, atar la fórmula jubilatoria, está bien que sea todos los meses y está bueno que sea inflación, pero atarla solamente a un índice inflacionario no está bueno, porque puede suceder de que baje la inflación y entonces también se va a producir una pérdida en el poder adquisitivo de los jubilados. Ojo, que es un decreto. Esto tiene que salir por ley. Entonces, si eventualmente llega a suceder de que este decreto genera una pérdida de lo que es la ley vigente, se puede llegar a plantear algún tipo de inconstitucionalidad, se puede recurrir a la justicia. No es lo que queremos, porque eso de condenar a todos los jubilados a ir a la justicia, esperar 3 años que les reconozcan un derecho, cuando a veces ya han fallecido, o bueno, por ahí están enfermos y necesitan para allá, y sobrecargar el fuero de la seguridad social con un problema que es político, me parece que no está bueno. Primero porque estamos hablando de un sector de la sociedad que es altamente vulnerable, ya no tiene fuerzas ni para reclamar, no pueden hacer paros porque no son trabajadores, y realmente necesitan la ayuda de todos, ¿no es cierto? Y principalmente, obviamente, del Estado. Como política de gobierno, ¿no? Mirar con un aspecto más integral las necesidades de los jubilados y mejorarle la calidad de vida para que tengan una expectativa de vida, que Argentina sea el país en donde más y mejor vivan los jubilados de todo el mundo. Seguro que sí. Pero no tenerlos y condenarlos a que hoy, por ejemplo, ganan 134.000 pesos de mínima, con un bono de 70.000 llegan a 204.000 pesos, que no le alcanza para nada. Cuando la canasta del jubilado está establecida en 500.000 mínimamente, Claro. si es que no alquilan, ¿no? Obviamente, Claro. que si no se le iría a 800.000. Pero, ¿qué pasa? Mientras tanto, como Sí. hay un cambio de fórmula, a partir de julio, que va a ser todos los meses por inflación con un rezago de 2 meses, ¿qué pasa en el mes de abril y qué pasa en el mes de mayo y qué va a pasar en el mes de junio? Claro. En abril les van a dar una recomposición por única vez
del 12,5%, que es una inflación, digamos, adeudada de enero. ¿Qué decía la oposición? Queremos un 20 porque la inflación de enero fue 20. Bueno, hay un 8, un 7,5 que estamos ahí en que, bueno, se los han comido. Para que entienda la gente. Sí, sí, sí. En vez del 20 que les corresponde a que le den por inflación, le van a dar 12,5, que es lo que el gobierno debe ser que puede pagar, excepcionalmente. Sumado a la vez a un 13,2, que sería la inflación de febrero. Esa se la van a pagar en abril. En mayo, nuevamente, la inflación de este mes le van a pagar en mayo. Y en junio, ¿qué va a pasar? Como ya le dieron a cuenta lo que le pagaron en abril y lo que le pagaron en mayo, digamos, en junio hay que ver con la actual fórmula cuánto daría, que es lo que le tendrían que pagar, y le van a descontar lo que le dieron a cuenta estos 2 meses anteriores. Puede ser que en junio haya una diferencia y ahí se la paguen, o puede ser que no, que la inflación haya superado la actual fórmula y en ese caso no le daría. Bueno. Y tendrían que esperar obviamente hasta julio, que ahí sí le van a dar la inflación correspondiente y con el rezago obviamente de los 2 meses, y ya sería todos los meses. Bueno, vamos a estar pendientes a ver qué pasa con nuestros queridos jubilados y jubiladas. Por ahí creo que está el dato del teléfono del estudio jurídico de la doctora para que se puedan contactar, obviamente comunicarse y hacer cualquier tipo de consulta. Si no, de todas maneras la pueden buscar en las redes sociales con su nombre, ¿no? Así aparece en Facebook y en Instagram, y ahí contactarte. Lili, muchísimas gracias. No, y bueno, gracias te esperamos en la vos. Política en Debate. Gracias por haber sido parte de este ciclo, por supuesto. Estamos a extrañar muchísimo en las tardes acá, pero bueno, estamos contentos de que nos pueda seguir acompañando en otro horario. Sí, bueno, y un saludo a todos y todas las que me están mirando del otro lado, que me han acompañado durante tantos años en este horario. Por ahí todos decían, estamos durmiendo siesta. No, la verdad que muchísima gente lo ve. Y bueno, el objetivo es ser bastante clara y llevarle la información que sea verídica, que sea objetiva, despolitizada, y disminuirle un poco la angustia, porque a veces es como que no entienden qué va a pasar, qué sucede. Y bueno, y hasta que me escuchan, y bueno, ahí ya como que se calman un poco y saben que por lo menos aumento en lo que viene de todos los meses que quedan van a tener. Y que van a ser mensuales, van a ser mensuales. Buenísimo. Bueno, ahí los dejamos con esa tranquilidad entonces.